Bienvenida al Lippi Podcast, tu podcast sobre lipedema. El nuevo capítulo comienza en 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a nuestras Lippi oyentes. Bienvenidas a un nuevo episodio del Lippi Podcast, el espacio donde hablamos del lipedema sin filtros. Eso es, sin filtros y con información de calidad. Yo soy Joana y os doy la bienvenida a esta segunda parte de la entrevista que le hicimos a la doctora Miriam Berzas. Así es, y aquí, Monse, en la segunda parte que tanto estabas esperando, porque es que quedó tan larga la entrevista que la hemos tenido que partir en dos, así que nada. Aquí la traemos, ¿no? Espero que disfrutéis tanto como nosotras. No me cabe la menor duda, y es que es tan interesante. Sin más, os dejamos para que la escuchéis. En 3, 2, 1, dentro audio. Entonces voy a aprovechar también este podcast para decir que los médicos tenemos que tener empatía, pero las pacientes con los profesionales también. Pues porque igual que todas las pacientes no son iguales, pues todos los profesionales tampoco. Y yo creo que al final cada uno lo intenta hacer de la mejor forma que puede. Al final cada uno intenta hacer de la mejor forma que puede o considera. A lo mejor luego esa forma no puede ser más o menos acertada, pero... Sí, esto recuerdo que lo hablamos con Concha, que también es médico de cabecera. Y claro, ella que está allí también en un pueblecito más perdido y tiene a sus pacientes... pues claro, dice, claro, es que a mí me exigen y me escriben hasta por Instagram para ofrecer cosas y, oye, que no sé, a ella le paga la Seguridad Social, que te da la suerte, ¿no? Pues de trabajar para la Seguridad Social, ¿no? Y claro, pues el tiempo que tienes limitado y también tiene su vida, tiene sus cosas y es que es un ser humano y a veces se nos olvidan a las pacientes de que la gente, pues también son seres humanos como una, ¿no? Que es lo que tú decías antes, ¿no? Me ha gustado esto que decías de que ibas aprendiendo, ibas para atrás y para adelante, para atrás, para adelante. Claro, es que eso es ser humano, ¿no? Y a veces tenemos esta frustración incluso de, ay, es que no hago las cosas bien, es que me equivoco mucho, pero estamos aprendiendo, ¿no? Y lo mismo los médicos, que es una parte del discurso que nos gustó mucho, ¿no? Yo hoy te digo una cosa, pero dentro de 3 días te puedo decir otra, y no porque me esté contradiciendo, es que se llama evolución. Claro, es así. es importante eso. Puedes decir, bueno, pues es que esta doctora o este doctor hace X años hacía tal, en plan, bueno, pero lo que sería cuestionable es si 5 o 6 años después sigue haciendo lo mismo. Correcto. Todo el mundo va aprendiendo, ¿sabes? Correcto. Entonces, lo importante aquí es ver si esa persona se queda estancada en algo o simplemente son pasos de su camino y avanza o no avanza o qué hace, Claro. ¿no? Y con las pacientes lo mismo. Igual, en los procesos al final tienen pasos que en ese momento tú los haces porque forman parte de ese crecimiento, siempre. Bueno, vamos a volver un poquito al tema del lipedema y preguntarte, que nos estamos volviendo muy profundas, ¿eh? y preguntarte si hay algún patrón en esa microbiota o en esos desajustes de la microbiota que hayas observado tú. Te estoy preguntando a ti como por tu experiencia y no por estudios, porque, bueno... a lo mejor, no creo que los haya, pero bueno, si los hubiera, mejor. ¿Hayas visto que hay algo como más frecuente en las mujeres que sufren del lipedema? Mira, si bien es cierto que la paciente con lipedema es una paciente en la cual no se puede evidenciar como, bueno, de una manera, entre comillas, limpia esos patrones, porque en general la paciente con lipedema o presenta otras patologías asociadas o ha hecho muchos cambios nutricionales en su vida o ha tomado fármacos anticonceptivos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que en un sentido estricto de la evidencia científica, todas estas cosas sesgaría un resultado de un estudio, ¿no? Entonces, esto que nos encontramos es porque tiene lipedema o por todo el resto de cosas. Sin embargo, cuando trabajas a diario con esto, en la práctica clínica sí que es verdad que observas ciertos patrones bastante repetitivos y yo, que hago una historia clínica tan amplia, veo que a veces se repiten pese a que la paciente, por ejemplo, haya tomado anticonceptivos o no, o haya hecho dietas o no. Entonces, lo que pasa es que eso no vale para hacer un estudio, pero en la práctica clínica yo lo veo bastante, ¿no? Por ejemplo, es bastante, en un porcentaje bastante alto que nos encontremos microbiota portadora de lipopolisacáridos elevada. Los lipopolisacáridos son endotoxinas, son como componentes o trocitos, por decirlo de alguna manera, de bacterias gram negativas que son señalizadores de un proceso inflamatorio, van activando el sistema inmunitario. Entonces, tienen una función inicialmente señalizadora, una función que nos sirve fisiológicamente, pero cuando hay un exceso de eso, esto al final genera una situación de inflamación a nivel de la pared, ¿no? Otra de las cosas que es bastante típica ver en pacientes con lipedema, pero
que lo veo casi siempre, es una Akkermansia mucinifila bastante reducida, que es una bacteria que está implicada, bueno, está directamente relacionada con la capa de mucina, ¿no? Que hablábamos antes del moco, y es una bacteria que hay mogollón de estudios que la relacionan directamente con procesos metabólicos, con la pérdida de peso, con otros beneficios para la salud, pues la diabetes, por ejemplo. Entonces, son dos Porque patrones. es reguladora de la glucosa, la Akkermansia. La Akkermansia, no directamente, pero sí de manera indirecta, regula este metabolismo con metabolitos intermediarios que ella consigue liberar como consecuencia de... Ella se regula con otra bacteria que se llama Faecaribacterium. Entonces, lo que hacen entre una y la otra es comer moco, sintetizar moco, comer moco, sintetizar moco, ¿vale? Y van liberando metabolitos que regulan estas vías. Qué bonito, a mí me suena todo eso a poesía, ¿eh? A mí me encanta todo eso. A mí me recuerda mucho esto. Yo creo que hace falta que vuelva la serie de La vida es así. Era maravillosa esa serie, me encantaba. Antes, incluso cuando hablabas de los que atacan, ¿no? Y protegen y que eran como soldados, ¿no? Estabas diciendo antes, me imaginaba los muñequitos así. Y es que yo creo que estaría genial para explicar muchas enfermedades de hoy día, ¿no? Para los niños y adultos, porque a mí me encanta que me expliquen las cosas a veces como para niños, porque es más fácil de entender, ¿no? Depende de en qué mundo tengas tu cabeza, pues siempre es más fácil. Y por eso nos gustaba mucho cómo explicas, porque lo explicas en un lenguaje que gente como yo, que no tiene nada que ver con la salud, lo más cercano es que padezco lipedema y me he puesto las pilas, pero claro, yo soy de diseño y estas cosas que te las expliquen bien de una manera que las entiendas y no te sientas un poco como me está hablando en chino, es de agradecer muchísimo. Os voy a contar ahora una anécdota que pues os la voy a contar, pero no pega no pega a lo mejor mucho que una persona de ciencias y médico la cuente, pero bueno, como yo creo que ya estáis viendo que soy alguien como muy abierta de mente, os la voy a contar. Hace no mucho, una amiga de un amigo que es astróloga me hizo mi carta natal para ver pues en qué cosas, pues tus propósitos de vida, en qué cosas eres buena, en qué cosas tienes que trabajar más, dónde tienes más dificultades, ¿no? Para potenciar un poco más. Y bueno, pues yo creo que al final pues es mejorar y ver cómo puedes hacer cambios buenos para ti. Y esta chica no me conocía de absolutamente nada. De nada. De hecho, me la hizo por WhatsApp, o sea, me pidió mis datos, me la hizo, me la mandó y luego me mandó un audio contándomelo todo. Y me dice, es que es muy curioso porque me dice, bueno, yo veo aquí, porque esto, no sé si sabéis un poco cómo va esto de las cartas, pero yo no lo sabía, ¿no? Me dice, veo aquí tal, no sé qué, en tu casa no sé qué, con el planeta no sé cuál, no sé qué, y me dice, veo que tú eres alguien, dice, no sé si te lo has planteado alguna vez, pero sale muchísimo en tu carta que tienes muchísimo potencial para la docencia, para explicar cosas difíciles en términos fáciles. Dice, no sé si te lo habrán dicho alguna vez o si te resuena y yo, vaya. Entonces me hace gracia que ahora me lo digas tú, Monse, directamente. Porque... Monse, tú le has hecho la carta astral a Miriam antes de... No, es un mundo que me llama la atención, pero no he sido yo. Pues justo me dijeron las mismas palabras que me has dicho tú, es decir, tienes con mucha facilidad de bajar lo difícil a un lenguaje de que todo el mundo lo pueda entender. Dice, no sé si te lo has planteado, pero que lo sepas que te sale como que es uno de tus propósitos de vida o como una de tus cualidades. Digo, pues mira. Qué bien. Entonces ahora como me lo dices, digo, pues debe ser. Porque... Te lo vas a tener que plantear, ¿eh? Sí, creo que voy a tener que hacer, no sé, hacer algo así. Sí, y yo creo que muchos profesionales te lo van a agradecer y muchas pacientes a raíz de eso te lo van a agradecer, ¿no? Esto me recuerda mucho, por ejemplo, que Patri, que está aquí muy callada, ¿eh? Que Patri lo sabe, tenemos a Reme Ruiz, por ejemplo, que es una fisio que está aquí también en Santa Perpetua, un pueblo como a 1 hora de Barcelona, y ella lo dice muchas veces, ¿no? Que ella pues hace masajes, es masajista, bueno, es fisioterapeuta, pero tiene esta facilidad para enseñar, ¿no? Y a la vez incluso cuando tú te estás tratando con ella, te está explicando, no, porque te hago esto, que si te abro no sé qué, no sé cuánto. Yo luego soy incapaz de reproducir lo que ella me dice, ¿no? Pero mientras que me lo está haciendo, o sea, me lo explica de una manera que digo, ostras. Y al final ella también es profesora, o sea, quien quiera aprender a hacer estas cosas y a tratar linfedemas, lipedemas, pues va hasta Santa Perpetua y ella les enseña, ¿no?
Entonces, ¿por qué no? ¿No? Es como dices, ¿no? Abrir la mente a todas las cosas que puedan surgir, igual que hiciste la charla en Loles, ¿no? Pues algún día volverás a este podcast y nos explicarás, mira, ¿te acuerdas cuando yo decía? Y nos dirás ahí alguna cosa. Tengo, vamos, fe absoluta de que esto va a suceder. Bueno, yo creo que a lo mejor profesionales te lo van a agradecer, pero las pacientes suelen estar cabreadas porque ya no tienes tiempo para atender a tanta gente. ¿Ah, Ya, sí? como le pasó al María Alonso Puig. Claro, cuando un médico que es muy bueno y que ayuda a mucha gente se dedica a la docencia en vez de a tratar, cuando dices, es que voy a ayudar más porque voy a formar a más médicos que puedan ayudar a más gente. O sea, esto va como creciendo, pero de manera exponencial. Ya, Pero claro. claro, la gente un poco de manera, pues, Egoísta. Sí, egoísta. Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Te voy a decir una cosa. A veces no por ser, entre comillas, más famoso eres mejor. No, desde luego. desde Entonces, luego. yo conozco a muchas compañeras que son auténticas cracks, que hacen las cosas súper bien, que se preocupan súper bien, pero por el hecho de no haber escrito un libro o no tal, ¿No estar en pues Instagram? no son tan conocidas. Claro, no son tan conocidas. Y vamos, si yo tuviera que elegir, no porque a lo mejor tenga relación personal con ellas, ¿no? Pero eso también, pues el efecto escenario a veces, ¿no? sí, Es un totalmente. Y en poco- el mundo del lipedema lo conocemos bien, muchos profesionales que son muy famosillos y luego dicen, pues tampoco era para tanto porque fulanito también me trató en cualquier campo, en nutrición, en cirugías o lo que sea, y claro, no por ser más famoso y tratar mejor a las redes sociales o el boca a boca incluso, o sea, ya a lo mejor alguien que es desconocido es también un crack y un profesional como la copa de un pino. Claro, por eso hoy en día, pues bueno, todo el tema de las redes y todas estas cosas y el hacer reels, qué tal, y el no sé qué, y el no sé cuántos, llaman la atención mucho de entrada, pero que a lo mejor sí o a lo mejor no significa, no lo significa todo. Pues sí, totalmente. Pues Miriam, volviendo un poco a nuestro tema, que es la microbiota, quería preguntarte, ¿cómo podemos ayudar o cómo podemos conservar la microbiota? Sabemos que a través de la alimentación es una cosa súper importante, ¿no? Para la microbiota y que si quieres también allí, melón abierto, ¿eh? Todo tuyo. Pero yo quería que nos dieras unos consejitos para cuidar nuestra microbiota porque es parte de nosotros, ¿no? Influye tanto a la hora de tener un cuerpo que está funcionando bien o no. Mira, en esto que dices para empezar, lo que ya más o menos sabemos del tema de la alimentación y todo esto, pero quiero aprovechar para puntualizar una cosa que en consulta la puntualizo mucho y hoy que estamos aquí lo voy a decir para que si puede llegar a más gente mejor, ¿no? Por supuesto, yo creo que ya todas sabemos que si las harinas refinadas, que si las grasas trans, que los lácteos de vaca, todo esto ya lo sabemos. Creo que no hace falta repetirlo, pero bueno, no está de más, aunque no creo que aporte tanto. Porque está repetido hasta la Claro, saciedad. Por ¿sabes lo cómo menos esto yo me ya? como una sopa y me sale un dietista diciendo las harinas refinadas son malas. Entonces eso como ya lo sabemos y ya está. Pero por eso digo que creo que es importante que hablemos tratemos de aclarar un poco lo que es una alimentación antiinflamatoria en el más sentido estricto de este concepto. Es decir, una alimentación antiinflamatoria consiste en aquella estrategia nutricional adecuada para reducir el proceso inflamatorio que sufra la paciente X en concreto. Esto quiere decir que si no todas las pacientes están inflamando por la misma causa, la estrategia nutricional puede variar de una a otra, siendo antiinflamatoria o no, dependiendo de lo que le esté pasando. Entonces, por eso, entre otras cosas, es muy importante el diagnóstico integral e investigar bien qué está pasando en esa paciente antes de trazar ningún plan nutricional, por muy antiinflamatorio que sea, porque puede que no funcione y no es su culpa. Entonces esto es importante, porque yo tengo pacientes que me dicen, no, yo estoy haciendo una alimentación antiinflamatoria. Me pasó con una paciente hace un año y pico que tuve una consulta con ella online y entonces yo en la consulta online también pregunto, ¿qué desayunas? ¿Qué tomas? Lo que comes, ¿cómo comes? ¿Qué desayunas? ¿Qué tomas a media mañana? ¿Qué hora cenas? ¿A qué hora tal? ¿Cuántos días de verdura tomas? O sea, pregunto todo. Y entonces me lo cuenta todo y digo, pues es que tiene una alimentación bastante antiinflamatoria en general, ¿no? De alimentos, cuando digo antiinflamatoria en general, no hablo del tipo de alimentos, sino también de la calidad de ese alimento, ¿no? Le pregunto pues dónde compra, veo que pues, consume alimentos de temporada, un poco indagando ahí un poco más en tal, platos de colores, cómo combina, cómo tal, en plan, bueno, pues no,
va bastante bien lo que hace, ¿no? Pero claro, luego a la hora de tirar más del hilo, me empezó a contar cosas que no me cuadraban. Entonces, cuando le hago un estudio a esta chica, además esta chica estaba bastante agobiada porque se quería quedar embarazada y no podía. Y cuando le hago un estudio a esta chica, tenía una cándida y otro hongo diferente, ¿vale? Tenía 2. Entonces, claro, esta chica, por ejemplo, estaba tomando patata hervida, dejada a enfriar 24 horas. Me dice, eso es buenísimo. Digo, pues... Para la cándida, ¿no? Para tu cándida, no. Entonces, la alimentación que tú estabas haciendo, en el sentido estricto de la palabra, antiinflamatoria para ti, no era. Te estás inflamando por ahí. Bueno, está embarazada ahora, yo creo que no se le habrá dado a luz ya. Eso es importante en cuanto a la alimentación. Tener claro este concepto, porque no, yo he visto y ya estoy haciendo alimentación antiinflamatoria porque me he quitado. No. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Porque eso también me dicen muchas pacientes. Es que ya no sé a quién hacer caso. Me voy a volver loca porque he visto que esto sí, luego veo que alguien dice que esto no, esto mal, esto bien. Digo, es que depende. Yo creo que lo único universal que hay aquí es depende de la persona y de sus circunstancias concretas. Entonces, es que tiene que estar guiado y hay que transmitir ese conocimiento a la persona para que diga, vale, ¿qué más hago, no? Pero aparte de todo esto, en toda esta regulación del sistema inmunitario y de las distintas pues, hormonas del estrés y todo esto, hay muchísimos estudios, ¿no? Que evidencian cómo mejora nuestra microbiota, por ejemplo, unos buenos ciclos de sueño. Cómo mejora nuestra microbiota el contacto con otras personas, con la naturaleza, con animales, ¿vale? Cómo mejora nuestra microbiota el ejercicio físico, ¿vale? Todas esas sustancias que se liberan cuando hacemos ejercicio físico, cómo mejora nuestra microbiota en ese sentido. Entonces, no es todo la alimentación, porque si yo me alimento muy bien, pero luego no me muevo nada, tengo una vida súper solitaria, con un montón de estrés, durmiendo fatal, pues es que tampoco hacemos mucho, ¿no? Entonces, tiene que ser algo un poco en global, sin que esto sea como la lista de la compra. Desde que me levanto por la mañana tengo que darme una ducha de agua fría, comer no sé cuánto, no sé qué tal, ponerme la luz, no sé qué. Pero eso es otra... Entonces, es que al final... Que no te genere estrés, tener la vida perfecta. Esto no puede ser, ¿sabes? Digo, tampoco puede ser. Tenemos que saber qué cosas van mejor y van peor y, bueno, ir haciendo en la medida de lo posible, pero saberlo. Y priorizar las que hacen más efecto sobre nuestra salud integral. Claro, y a lo mejor lo que te hace más efecto a ti, pues a Monse no, ¿sabes? Es decir, es que yo necesito, por ejemplo, estar con amigos o estar en la naturaleza y hay gente que, pues, dices que yo necesito estar tranquila en mi casa leyendo un libro súper, ¿sabes? Claro, es que esto, mira, yo esto lo hablé con unos amigos y a veces nos ponemos la broma, ¿no? De que somos como los Sims. Yo, por ejemplo, trabajo cara al público, entonces mi batería social de hablar con gente y contarle tu vida y que te cuente tu vida estaba como muy elevada, ¿no? Pues, entonces, cuando llegas a casa dices, por favor, off, ¿no? Botón de off. En cambio, la gente que trabaja en oficinas y a lo mejor un poco más solitarias, ¿no? Pues lo que necesita justo es salir y socializar, ¿no? Irse a tomarse una cerveza o lo que sea, ¿no? Entonces es como, claro, ahí el equilibrio es importante, ¿no? Y alguien muy social que dice, es que no duermo nada, oye, pues a lo mejor lo que necesitas es ser menos social, ¿no? Qué importante es analizarte y esto depende, ¿no? Así que, chicas, ya sabéis que esto lo decimos aquí mucho, no tomemos consejos tan generalizados, ¿no? Creo que fue, no sé si fue en el capítulo anterior o en el otro, con Marta Soto, que decíamos, ¿no? Que a veces comerte un donut desinflamaba más que irte al gimnasio, porque el estrés que tenías, ¿no? Y que te ocasionaba el no comértelo y el placer que te da el comértelo, no estoy diciendo aquí que coman donuts, ¿eh? No, que no malinterpreten las palabras, Monse, pero a veces es como, oye, ¿qué te está provocando ansiedad, ¿no? ¿Qué te está pasando? Incluso analizar, ¿no? Oye, ¿por qué necesitas comerte esto, no? Y llegar hasta la raíz de la cuestión, qué importante es, ¿no? Así que, chicas, analicémonos y lleguemos a la raíz de la cuestión. Yo tengo aquí una pregunta que Patri quiere hacer,
y que me ha parecido súper interesante, así que vamos a aprovechar. Así que, Patri, Si quieres te pongo un poco en contexto. A mí me encantan los podcasts y bueno, tengo un trayecto casi diario de 1 horita, horita y media, ida y vuelta, entonces estoy todo el día escuchando podcasts y no recuerdo quién lo dijo, pero estaban un poco relacionando la microbiota con el enamoramiento. Porque realmente cuando te encuentras esa persona, ¿no?, que te hace cosquillas en el estómago, no sabían exactamente el por qué. Y él decía que la microbiota siempre busca lo que le falta. ¿Tú que eres experta en microbiota? ¿Qué piensas de esta teoría? Bueno, aparte de que en realidad, más que, bueno, se puede decir de dos maneras, más que busque lo que le falta, busca el equilibrio, tiende a buscar ese equilibrio, ¿no? De hecho, no sé si a alguna os habrá pasado, pero, por ejemplo, si tienes una pareja durante mucho tiempo y luego cambias, puedes experimentar tú cambios a nivel intestinal o cambios en comportamiento o cambios en muchas cosas, ¿no? No nos podemos olvidar que la microbiota influye directamente en niveles de neurotransmisores, ¿no? O niveles, por ejemplo, neurotransmisores como la serotonina, directamente responsables en síntomas en el que nos sintamos más felices y que estemos más tranquilos, ¿no? Entonces, ese equilibrio siempre va a tenderlo a buscar, por eso es tan importante el rodearte de otras personas, ¿no? Para que ese eje intestino-cerebro esté bien equilibrado, bien señalizado, ¿no? Entonces, esa teoría, en parte, pues tiene su sentido y su lógica, claro. personas vitamina, ¿no? Así que hay que buscar hombres, exacto, hay que buscar hombres con buena microbiota. Me ha encantado. O al menos con una microbiota que Contrarreste, ¿no? que se acople a la tuya. Ahora ya os veo el Tinder de la microbiota, ¿no? De las analíticas de microbiota. Imagino la bio, ¿no? Me gustan los perros, pasear por el campo y tengo una microbiota equilibrada. Y tengo muchas aquemasias. Qué bueno. Pues antes justo estabas hablando un poco de esa inflamación y bueno, yo que, por ejemplo, he tomado en mi vida muchos antiinflamatorios porque he tenido reglas dolorosas y sufro de migrañas y es lo único que me quitaba la migraña, los antiinflamatorios. Y también he tomado en mi vida muchísimos antibióticos porque, como tú bien has mencionado, mis anginas me han estado dando muchísimos problemas, de hecho me las han quitado, yo no las tengo, y me han tenido que operar varias veces porque me volvían a salir allí como restitos, no sé, cosas raras. Quería preguntarte porque como yo me imagino que hay muchas otras mujeres que sufren del lipedema y han tenido que tomar antibióticos y antiinflamatorios, y te quería preguntar, entiendo que eso afecta mucho a la microbiota, pero si tenemos que tomar un antibiótico porque tenemos una pulmonía o un antiinflamatorio porque tenemos reglas dolorosas, ¿hay algo que podemos hacer para minimizar ese impacto sobre la microbiota? Bueno, antes de pensar, porque es lo que tendemos a hacer, ¿vale? Como tengo que hacer esto, ¿cómo minimizo el impacto? ¿No? Vale, eso, ok, lo vamos a ver, pero cuando te está pasando algo, vamos a lo que decíamos al principio, ¿por qué me pasa? Es decir, por ejemplo, reglas muy dolorosas, ¿no? Pues es que a lo mejor hay que ver ese hígado, cómo estás metilando, si estás acumulando estrógenos, y entonces la solución no es tomar antiinflamatorios, sino ayudar a ese hígado a metilar mejor y que no se te acumulen estrógenos y mejorar esos dolores, por decir algo, ¿no? Entonces, a veces tienes que ir, no es, como esto es irremediable y me duele, pues me tengo que tomar tal y luego pues tal. Es como, no, vamos un poco para atrás. No, es que estoy cogiendo infecciones de repetición. Pues oye, vamos a reforzar a lo mejor un poquito tu sistema inmune, ¿no? Vamos a darle bien de lactoferrina, vamos a hacer cosas para que, cómo está tu vitamina D, cómo están todas estas cosas para evitar llegar a ese punto, ¿no? Pero si irremediablemente al final llegas a ese punto, hay que tener en cuenta que este tipo de fármacos impactan sobre la salud digestiva alterando un poco la biodiversidad de microorganismos, ¿no? Y aparte, pues los antiinflamatorios también facilitan la apertura de esas uniones estrechas, de esas cadenas de proteínas que os hablaba antes, ¿no? Y esto puede aumentar el estado de endotoxemia, que es la situación por la cual acaban entrando todas estas cosas que no tienen que entrar, que hablábamos antes, ¿no? Entonces, por supuesto,
aparte de buscar causa o no tomar fármacos a la ligera, si es necesario, pues se puede acompañar a algún tipo de probiótico que intente minimizar ese impacto que altere esa biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, pues un Saccharomyces boulardii, cuando se toman, por ejemplo, determinados antibióticos, pues minimiza un poquito ese impacto que ya incluso muchas farmacias te lo dan, ¿no? O algún probiótico con multicepas que tenga bien de lácteos, bien de bífidos, y entonces pues intentar minimizar ese impacto de alguna manera. De la misma forma que si es una persona que tiene, por ejemplo, pues tú notas que tiene unas mucosas muy dañadas, no nos podemos olvidar del impacto, por ejemplo, pues en la mucosa gástrica de antiinflamatorios, de antibióticos, que es como, pues tómate el omeprazol con el tal, es como siempre hacia lo mismo, ¿no? Entonces, pues tomar determinada suplementación que no son probióticos para trabajar la mucosa, ¿no? Hay suplementos magníficos con cúrcuma, suplementos magníficos, por ejemplo, de zinc, súper importante, espino amarillo, vitamina A, en fin, determinados suplementos que te van a ayudar a reforzar más las mucosas para que este tipo de fármacos no ejerza tanto impacto sobre ellas. Bueno, yo hacer el disclaimer que yo me he mirado todo eso, ¿eh? Ahora tengo reglas menos dolorosas y ahora las migrañas, pues sé que había un déficit de DAO, sé que, bueno, que el hígado lo tenía ahí, que no estaba metilando bien. Claro. He ido con una doctora que me ha mirado bien la microbiota, incluso he ido a un dentista Integrativo. me miró y tenía problemas en la boca incluso, que también estoy revisando, o sea, yo Wow. lo he dicho por el ejemplo de que sé que he tenido que tomar en mi vida, he tenido un año en el que casi pierdo el año escolar, tenía 12 años, porque estaba una semana con antibióticos, una semana bien, otras 2 semanas con antibióticos, otra semana bien de que no me podían ni operar de las anginas porque no conseguía no tenerlas inflamadas para que me pudieran operar. Entonces, yo sé que, bueno, que mi lipedema empeoró muchísimo y a raíz de aquellos cuando empezaron las piernas a inflamarse y a notar ese lipedema de manera brutal. Entonces, es verdad que yo a raíz de investigar he descubierto muchísimas cosas. Qué curioso. Claro, de eso es de lo que se trata. Es que es de eso de lo que se trata justo, ¿no? Me alegro mucho que hayas hecho ese proceso porque entonces estás entendiendo perfectamente lo que te digo. Es decir, Y de allí la cándida, por ejemplo, porque claro, mucho antibiótico, pues la cándida evidentemente sube porque se pierde ese equilibrio. También he empezado como hace 15 años a mirar el tema de las candidiasis que tenía recurrentes, que me daban pues otras infecciones del tracto urinario, en la boca, bueno, un montón de tratamientos porque eso es lo que pasa, yo creo, cuando quieres estar bien y no sabes ya por dónde tirar porque la medicina convencional solo te pone parches. Porque como tú bien dices, yo tomaba muchos antiinflamatorios porque tenía muchas migrañas. Estaba cada 2 semanas en urgencias con migrañas que no había manera de quitarlas y empezaba a devolver. Y claro, no podía hacer nada ni tomar nada, tenía que ir a que me pinchasen. Claro, yo a raíz de eso busqué qué es lo que me está pasando porque no es normal estar cada 2 semanas en urgencias con reglas dolorosas de que me dejan incapacitar un día entero en la cama si no me tomo a lo mejor un ibuprofeno cada 4 horas. Ya ves. Entonces, eso me llevó a investigar y bueno, ahora el tratamiento que hice, yo lo hice con la doctora de la Puerta hace unos años y de hecho a mí me dejó como un tratamiento cada 6 meses, tengo que hacer como un recordatorio de volver a tomar, bueno, unos sobres, lo que ella me mandara para mí, porque sí que me hice de analítica de ver cómo estaba mi microbiota en aquel momento. Me resulta súper curioso esto, por ejemplo, de las anginas, ¿no? Que decías. Yo, por ejemplo, de pequeña también tenía muchos problemas, ¿no? Siempre hay con infección de las amígdalas. En cambio, el médico que me trató a mí de aquel entonces me dijo que, claro, no me las podía quitar. Si las amígdalas me estaban protegiendo de algo externo, si me las quitaban, esa infección se me iba a ir para adentro y iba a ser peor. Fíjate, y yo, por ejemplo, de la microbiota lo tengo pendiente. Pero me resulta todo súper interesante, pero sí que es verdad que, por ejemplo, con este cambio de hábitos, ¿no? Y las cosas de intentar tratar ya solamente por el lipedema, imagínate
ya no tengo infecciones, ¿no? El clamoxidio ya no sé lo que es, ¿no? Que de pequeña lo tomaba casi cada 2 por 3, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cómo vas un poco sin querer queriendo, ¿no? Mejorando y todos tus síntomas que te han ido pasando toda la vida, pues va cambiando, ¿no? Yo también he tenido siempre mucho estreñimiento, mucho dolor en las reglas y ahora con todo este cambio de hábitos y demás, pues son cosas que ya no me pasan y es como, ¡viva! ¿No? Y es importante, ¿no? Como decías antes, el analizarte. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te provoca? ¿Qué cosas? ¿No? Y ir cambiando hábitos y analizarte, pero claro, siempre mejor con la ayuda De un de un profesional de profesional. la mano que pueda analizarte, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo, claro, he tenido ya, no recuerdo cuántos profesionales he pasado por mi historia, pero entre nutricionistas, fisios, ginecólogos y todo, pues es importante, ¿no? El estar acompañada. Y sobre todo lo que dices tú de los cambios de hábito. Mm. Mira, yo en la consulta, cuando yo estructuro toda la consulta a las pacientes, le digo, mira, yo te voy a explicar por qué te pregunto tanta cosa y por qué hacemos, por qué estoy yo aquí enredando tanto cuando tú lo que quieres es que vea tus piernas y ya está, ¿no? Pero digo, al final, para poder trazar un plan de trabajo adecuado, tuyo y mío, de las dos, necesitamos mucha información. Yo siempre lo divido como en 3 puntos. El punto principal primero es ver qué cosas han pasado en tu vida o están pasando que repercuten sobre tu salud digestiva, tu sistema inmunitario. El punto número 2 es cómo está, en qué condiciones está. Y el punto número 3, irnos a ver en qué condiciones está el tejido graso, qué está pasando ahí, si hay otras cosas que están por debajo, si hay problemas linfáticos, problemas venosos, qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, tener los 3 puntos con toda la información delante. Porque si ahora estamos hablando de la microbiota en concreto, ¿no? Pero si yo te hago un estudio de microbiota, te suplemento de lo que quieras, pero las cosas que han afectado a que eso se desajuste, tú no las tienes identificadas, o yo no te he ayudado a que tú las identifiques porque tú no tienes por qué identificarlas, a lo mejor a muchas sí, pero otras tantas no, porque no tienes por qué saberlo, es que vuelves a lo mismo otra vez. Entonces es que no es cuestión de suplementarse es de darse cuenta realmente de cómo todo eso repercute y de los cambios que tienes que hacer. Es que es eso lo que te va a mantener en el tiempo. Porque dices, es que los suplementos son carísimos, ¿qué tal? Eso es algo que no tienes que estar tomando de por vida. Son cosas Claro. que a lo mejor, pues dependiendo de la circunstancia concreta que tengas en ese momento, pues a lo mejor, vale, hay que hacer tal. Pero realmente el verdadero objetivo es que tú adquieras bien esos hábitos porque tú adquieras conciencia de cómo están repercutiéndote y de cómo puedes tú mejorar modificándolos. Para darte un ejemplo, yo aprendí a conocerme y a controlar un poco mis migrañas y un día, después de las vacaciones, volví al trabajo y el primer día de trabajo me dio una migraña y dije, ostras, esto no es coincidencia. Esto es que el estrés del trabajo me provoca migrañas o ciertos alimentos que, por ejemplo, yo sabía que el vino tinto, si yo me tomaba un vino tinto, pero nada, un dedo de vino tinto, yo tenía migraña, entonces dije, pues ya está, para mí el vino tinto ya nunca más. O cualquier otra cosa que tú te das cuenta y te analizas y sabes que te está dañando. Claro, eso es. Es muy importante el autoconocimiento. Conectar contigo. En las pacientes con lipedema a veces eso está un poco, ¿no? Porque como no responde tu cuerpo casi Claro, pues como los demás. te desconectas y sobrevives. Sí, básicamente. Y ahí viene luego el problema, porque no puede venir nadie de fuera a hacer ese trabajo por ti. Te puede ayudar, pero al final lo tienes que hacer, te guste o no te guste. Pues sí. Sí, hay que aceptarlo que somos parte de la solución, que por desgracia el hacer así y la pastilla mágica que te cae en la mano no existe, ni el tratamiento mágico, por desgracia, no existe tampoco. Pero, oye, hay algunos tratamientos que sí ayudan y así voy a hilar con qué otros tratamientos podemos utilizar en tu experiencia para ayudar con los síntomas del lipedema, porque sabemos que el lipedema no se va para siempre, no se trata, pero podemos tener algunos tratamientos que nos ayuden, ¿no?, a llevarlo un poquito mejor, además de las medias de compresión, por supuesto, que de eso Patri siempre nos trae las novedades. Pero fijaros que el discurso un poco, ¿no?, es muy parecido al de la doctora.
porque no tenemos que hacerlo todo el primer día, tenemos que mirar exactamente lo que nosotros aceptamos en ese momento, tenemos que tener herramientas y depende del día utilizaremos una cosa u otra, o sea que al final yo creo que es el discurso que debemos tomarnos, ¿no? No tenemos que hacerlo todo perfecto, hagámoslo pasito a pasito, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que al final esa filosofía que a veces no hemos hablado en compresión, pues ahora mismo la podéis aplicar en nutrición o en otros ámbitos de la vida, ¿no? Al final es hacer las cosas poco a poco, pero cada día un poquito mejor. Y si volvemos atrás, es lo que decimos, no hemos vuelto al punto de partida, siempre ya hemos avanzado un poquito. Yo con el tema de la compresión me ha pasado cuando he derivado a alguna paciente pues, a una ortopedia o lo que sea, ¿no? ¿Qué tal? Luego a lo mejor me ha venido, pues es que esta compresión no es la que yo tengo que llevar porque tal, porque no sé qué. Digo, vale, ¿tú eres capaz de llevar esta otra? No eres capaz ahora mismo, es imposible. Entonces, tendrá que ir tu tejido adaptándose y tú a poco, en plan, empezaremos por aquí, el objetivo es llegar a eso, pero es que tú ahora no eres capaz de llegar a eso. Entonces, con eso también hay que relajarse. Es decir, no es, voy, me calzo esto como sea y me lo pongo 2 días y no me lo pongo más porque no lo aguanto. Bueno, pues entonces, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Entonces, yo en consulta eso también se lo dejo claro a ellas y es bastante frecuente que a lo mejor yo recomiende a lo mejor una compresión que no es exactamente la que me gustaría para esa paciente en ese momento, pero mi objetivo, y se lo digo claro, en plan, mi objetivo es ir avanzando en el tiempo, no quedarte aquí, pero necesitamos poco a poco, si tienes una persona que no se ha puesto una compresión en su vida, está súper inflamada, que no lo va a hacer. Correcto. ¿Y qué esperas, no? De la paciente, ¿esperas que hagamos ya todo y el segundo día esté perfecta? No, tenemos que hacerlo, tenemos que evitar y tenemos que cambiar los hábitos, ¿no? Esta semana, por ejemplo, con la madre de Monse, pues yo nunca voy a llevar medias. Le dije, vale. No, porque yo no quiero, porque no sé qué, y le saqué unas. No es lo que ella necesita, no es la media perfecta, es para otra cosa, está indicada para no sé qué, pero se fue contenta y se las puso, ¿no? Buah, ya ves, flipó por la noche, será actitud y como... Es la primera vez en mi vida que no me duelen las piernas, ¿sabes? Por la noche. Pues imagínate cuando ya le pueda, eso le permitirá que sea más accesible a darle otras y otras. Claro, rompemos primero esa negativa y luego ya poco a poco avanzamos y avanzamos al ritmo de la paciente. Ella siempre a veces me dice, ¿pero puedo ya ponerme el tejido plano? Le digo, yo, me lo tienes que decir tú. ¿Quieres probarlo? ¿Quieres que te deje unas? Venga, probamos. Pero es el ritmo un poco que te van marcando la paciente y hay algunas que van más rápido, otras que van más lentas, no hay problema. Mientras realmente veamos que hay una evolución y que les está funcionando, porque a veces me dicen, yo con dolor no me funciona, fuera, oye, un estrés menos. ¿No? Pero al final hay que ver qué necesita cada una. Lo que decíamos, todo depende de la paciente que tenemos delante. Todo depende. Es la ley universal, el depende y tener un poco de esa apertura al principio, decir, bueno, hay que recorrer un camino, pero yo voy a ver el paso que tengo que dar hoy. Si no, puede ser súper contraproducente si el primer día tú coges y le dices esto es así, porque esto es así, porque esto es así. La paciente puede salir despavorida, asustada, decir yo no sé ni qué voy a hacer, yo esto no es para mí, no voy a ser capaz, llantina, frustración, venir abajo completamente, decir, bueno, tranquilidad. Y más exigencia. Claro. Y más frustración. Y más frustración. Entonces es que es un círculo muy vicioso, ¿no? Pero siguiendo un poco la pregunta que me hacías, a mí me gusta siempre dejarle claro a la paciente que, como tú bien has dicho, ¿no? El lipedema es una enfermedad crónica, no se va a quitar. Entonces, el mayor porcentaje del abordaje está basado en esos hábitos, en ver si lleva compresión o no, si hace el ejercicio con compresión, si lleva una buena alimentación, una buena gestión de estrés, bueno, pues todas estas cosas, si lo hace o no lo hace, que eso es lo primero que hay que inculcar. Porque el porcentaje minoritario son lo que yo llamo tratamientos complementarios. ¿Complementarios de qué? De lo que acabo de decir. Entonces, si yo no hago lo que acabo de decir, ¿qué estoy complementando? Nada. Error garrafal, diagnóstico de lipedema, ¡pum! Me voy directamente a hacer un tratamiento complementario y me olvido de todo esto. ¿Qué sucede? Me he dejado una pasta haciendo esto, lo otro, y cuando dejo de hacerlo,
fíjate que he vuelto otra vez a lo mismo, ¿no? Yo tengo pacientes que a lo mejor vienen a consulta y quieren hacerse, no, porque yo me quiero hacer una mesoterapia o quiero tal, y les digo, ¿pero tú usas compresión? No. Y entonces, digo, es que va a quedar un poco así fuerte lo que digo, pero es como si me dices que quieres hacerte limpiezas de boca y no te lavas los dientes. Como, pero a ver, vamos a lo básico, a la rutina diaria que tienes que hacer y no irte a, ala, me gasto un dineral para hacerme este tratamiento de aparatología o de lo que sea que sí. Bueno, sabemos que son cosas que ayudan y la fisioterapia como tratamiento complementario es súper importante. Y en pacientes incluso que están en estadios más avanzados, ¿no? Pues ir totalmente de la mano con una buena compresión que se vaya adaptando a sus necesidades y con ayuda de esos profesionales de la fisioterapia, ¿no? Con las distintas técnicas que hay, que ya sabemos, ¿no? De vendajes, drenajes, las ondas estas de Deep Slim, de intentar reducir fibrosis, ayudar a que drene, a que se oxigene el tejido. Genial, pero todo eso es complementario de lo otro. Entonces, si yo solamente me dedico a hacer esas cosas, pues es que tienen una fecha de caducidad al final. Entonces, creo que lo importante es entender que hay que trabajar en modular todo el estímulo inflamatorio a la vez que yo oxigeno el tejido. Y para oxigenar el tejido tengo que empezar por lo más básico, que es una buena compresión, ejercicio, la tontería del cepillado en seco. O sea, es que la gente es como, esto no me hace nada. Digo, bueno, pues todos los días. Hazlo todos los días porque estás ayudando a activar esa microcirculación, estás ayudando a drenar. Entonces, si tú prefieres gastarte un dineral en ir haciéndote cosas y luego dedicarle 10 minutitos al día a hacerte un cepillado, no lo quieres hacer, ¿no? No tiene sentido, la verdad, sí. Sí. Puesto así, tiene cero sentido. No le veo mucho sentido y eso no significa que todo el resto de cosas complementarias, oye, ayudan un montón, pero primero el uno, ¿no? Luego ya el dos, creo yo, no sé. Pues sí. Si no, oye, si alguna de las que nos está escuchando dice, pues yo lo hago así, siempre es buen momento para comenzar de nuevo. Bueno, a ver, hay pacientes, por ejemplo, que en estadios súper avanzados hay que preparar el tejido bien, trabajar, modular el proceso inflamatorio y a lo mejor se tienen que ir directamente a una cirugía porque hay mucha carga, ¿no? Y hay mucho éstasis linfático, mucha congestión, entonces hay que hacerlo porque están en esa situación y ya está, ¿no? O sea, no estoy diciendo para nada que eso esté mal hecho, sino que todo tiene que tener un sentido, ¿no? Claro. Para mí, por ejemplo, una persona que se mete en la cirugía cuando no se ha puesto una compresión en su vida, cuando no ha oxigenado el tejido nada, cuando no ha modulado su inflamación, pues, ostras, es un poco... O cuando luego no va a hacer hábitos de deporte o movilidad y nutrición, Claro, hay entonces... que hacerlo todo, poco a No poco. nos gusta, ¿eh? No, eso a mí no me gusta. También pero es verdad engancha, que hay Cuando que hacerlo. empiezas te va enganchando. Es lo que decimos, poco a poco, no hay que hacerlo todo de golpe, no hay que hacerlo todo perfecto, simplemente que Exacto. déjalo fluir, pero ir haciendo. Es que si al final lo ves como, si lo ves como una Un castigo. obligación o un castigo, o es que yo no quiero hacer esto y tengo que estar haciendo esto otro, es muy difícil, Entonces, yo estoy de acuerdo y siempre voy a defender que, justo también lo que está diciendo Patri, de esto tiene que ser un cambio de hábitos, una rutina nueva, y evidentemente una rutina nueva no lo voy a conseguir así a la De un día ligera pa' o porque otro. haga un tratamiento de 2 meses o 4 meses. No. Entonces, esto tiene que ser pequeñas cosas que yo voy haciendo en el día a día. Esto es como el libro de hábitos atómicos. Pequeñas cositas, al final se convierten Exacto. en realmente lo que tienes que hacer. Sí. Intentando experiencias positivas, importantísimo. Es decir, no me gusta correr, no corras. ¿Te gusta ir a la piscina? Veis a la piscina. ¿Disfrutas caminando y dando un paseo? Haz el paseo. Pero no te exijas demasiado, que cada experiencia que hagamos sea positiva para poder Exacto. seguir. Claro, que simplemente, que llegue para quedarse. Sí, es un poco la teoría del todo o nada, ¿no? Que hemos hablado en este podcast muchas veces. O sea, mejor ir poco a poco porque es una carrera de a fondo, ¿no? Patri, por ejemplo, que ahora también estaba practicando para irse al Everest, y no me equivoco, Sí. claro, no puedes ir de un día para otro e irte al Everest. O sea, hay una carrera de fondo que hay detrás
y habrá días que le vaya genial y días que diga yo no, hoy no me levanto de la cama. Y es que en la vida, volvemos un poco a lo que hemos dicho antes, ¿no? Somos humanos errantes y tenemos que estar ahí, ¿no? Es decir, todo, nada, no, pero ir de a poco y mejor algo que nada, pero que si un día no hacen nada no pasa nada, pero tampoco compensar, es decir, es complicado, ¿no? Quien haya visto la película de Al revés, por ejemplo, y todo esto, pues puede ver, ¿no? Que cómo somos un poquito por dentro, porque es tal cual la vida así y tenemos que ir poco a poco y por eso este podcast está aquí, para acompañaros y ayudaros en vuestro camino. Sí, porque nosotras no hemos tenido a lo mejor esa oportunidad, ¿no? De cuando hemos descubierto el lipedema, hemos cometido muchos errores y estamos intentando que las demás, las pacientes que están descubriendo ahora que tienen lipedema, que Sí. no cometan los mismos errores que nosotras, saltar a tratamientos Locos. que te afectan a muchos, locos, sin haber estado primero bien o, bueno, operarse sin llevar compresión, como decía Patri, o hacer los tratamientos invasivos que sin haber hecho el trabajo de antes, ¿no? De otras cosas. Así Sí. que para eso estamos aquí, para eso traemos aquí a Patri y a la doctora Miriam para que nos guíen un poquito Sí. y nos paren un poquito los pies, porque Sí. yo creo que el primer impulso, a lo mejor no todo no el mundo, pero por lo menos mi primer impulso ha sido: sé que tengo esto, quítamelo ya. Claro. Si me prometes que me lo quitas, yo te doy todo lo que tengo. Sí, y muchas hemos caído, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé Sí, con sí. las cirugías creyendo que ya había hecho muchas cosas, ¿no? Ay, yo he usado medias, yo he hecho nutrición y demás, y no era lo que yo necesitaba en ese momento, y erré en ese momento y seguiremos errando y sigo errando a día de hoy, pero la cuestión es ser consciente y hacer de pasito a pasito, poco a poco, ¿no? Como decías, el libro este de Hábitos Atómicos, que no sé cuántos millones de veces me lo han recomendado y yo creo que ya va siendo Ya es hora hora, de que ¿eh? Ya Pues es lo hora. recomiendo abra. mucho. Sí, sí. Y bueno, con esto no sé si queréis añadir algo más, aunque ahora Joana tiene su pregunta estrella ahí reservadita. No sé si queréis añadir algo más antes de despedirnos el podcast. No, daros las Miriam. gracias. Yo creo que ha sido uno de los mejores podcasts. Qué Mira, ilusión. Pues para que sea el mejor, vamos a preguntarle a Miriam. Qué bien hilado. Eso es. Miriam, ¿qué le dirías a la Miriam que estaba haciendo natación para ponerse la espalda ancha? ¿Qué le dirías con todo lo que sabes tú ahora? ¿Qué le dirías tú a esa Miriam ahora mismo? que no va a ser más feliz porque tenga la espalda ancha. Bueno, Eso creo que sería lo que le diría, pero vamos, es más que no se pierda en eso, porque la felicidad no es eso. Que disfrute de lo que es, que disfrute de lo que tiene, que viva lo que tiene hoy, que se cuide, que se quiera y que no busque ser o que no quiera siempre ser lo que no es, desear ser otra persona, desear estar en otro sitio, desear pensar que vas a ser más feliz si eres alguien más, trabajas en otra cosa, estás en otro sitio o si puedes hacer algo más. Entonces, tranquila y vive tu presente, no estés buscando siempre la validación constante de otras personas, valídate tú. Yo creo que eso es lo que le diría. qué bonito. Qué importante aprender eso, ¿eh? De no buscar la validación en gente ajena Sí. y intentar estar en paz contigo misma. Lo aprendemos Eso es. tarde, creo yo, en eso. El no buscar el qué dirán y el qué pensarán, pero más vale tarde que nunca y nosotros estamos aquí para que la gente que no se lo haya planteado nunca empiece ya hoy. Eso es. Pues muchísimas gracias por todos los conocimientos que has querido y has tenido la empatía Amabilidad. y amabilidad de compartir con nosotros. Ha sido como decía Patri, una conversación súper interesante. Nos has abierto los ojos con muchas cosas, especialmente espero que con el tema de la microbiota y la salud integral y lo importante que es absolutamente todo en nuestra vida, no solo una pequeña parte, sino todo en conjunto tiene que ser como en positivo, no tener miedo a dar un pasito para atrás, mientras sea un pasito para atrás,
y no vuelvas al punto de partida. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotras. Me ha encantado estar aquí, esta charla con vosotras, que al final, pues como ya estábamos vaticinando, nos íbamos aquí a enrollar a hablar de muchas cosas. Es síntoma del lipedema, era inevitable. Era inevitable. Era inevitable. Pues oye, como cantaba Ricky Martin, un pasito para adelante, María, y otro pasito para atrás. Y así que quien quiera repetir, escuchar este podcast, aquí lo vamos a tener. Son atemporales, como hemos dicho. Y si queréis hacer preguntas a Miriam, pues nosotras se las vamos a pasar todas. Y si recopilamos lo suficiente para hacer otro capítulo de podcast, La aquí volvemos lo a haremos. invitar. Que se nos Aquí han quedado estamos. algunas preguntas en el tintero, pero ha sido todo súper interesante. Así que, doctora, te vamos a invitar de nuevo a un podcast en el futuro. Pues nada, aquí estaré encantada de volver a pasar un rato. Claro que sí. Y a ti, Patri, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Mary por ser nuestro patrocinador más intrépido. Y que también, si tienes preguntas sobre compresión, sobre sitios, ortopedias, tejidos y cosas, mándenos las preguntas a Instagram, redes sociales, estamos en TikTok. Y si no, pues a nuestro mail, el libipodcast@gmail.com. Y muchas gracias, oyentes, por estar ahí, darnos like, estrellitas, comentarios, todo lo que queráis. Y nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias a todas. Hasta luego. Adiós, chicas. Adiós, gracias. Gracias por escuchar un capítulo más del Lipi Podcast. Estamos online por y para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, dejando tus comentarios y compartiendo. Ayúdanos a seguir creciendo y así poder llegar a más personas afectadas del lipedema con información de calidad. Somos el Lipi Podcast, tu podcast del lipedema en español. Tienes con mucha facilidad de bajar lo difícil a un lenguaje de que todo el mundo lo pueda entender.